Cristian, otro programa más con este formato y van un montonazo, pero ya volveremos a la normalidad. Mire, hoy estuvimos reflexionando sobre lo que está aconteciendo con YPF. Bueno, eso se emparenta con lo que dijimos que este año, el año 2021, la economía va a transitar entre la anomia, si el pueblo decide no soportar la actual situación, o la depresión económica. ¿Y qué es la depresión económica? Y bueno, lo habíamos dicho, es la destrucción de valor en la economía argentina. ¿Y qué es lo que está aconteciendo con YPF? Bueno, exactamente eso, la destrucción de valor. Una compañía que hoy, como mínimo, tenía que tener una capitalización bursátil de 15.000 millones de dólares, está en el 10% de ese valor. Claro, solo YPF, y no. Eso empieza a pasar con el conjunto del patrimonio argentino. Naturalmente la capitalización bursátil de las compañías expresa eso en un esquema muy particular que es el mercado de capitales, sea el local, sea el internacional. Pero y entonces estamos en un lío muy grande. ¿Y esto a qué se debe específicamente? Bueno, a que la empresa tiene una deuda de 6.000 millones de dólares que no está en condiciones de cumplir, de honrar. Pero ¿cómo? ¿Una petrolera no está en condiciones de pagar su deuda? No, no está en condiciones de pagar su deuda. ¿Y cuándo se endeudó? Y se endeudó en la época de la gestión de Galucho. ¿Y por qué lo hicieron? Y bueno, se suponía que lo hacía para financiar su plan de negocios. Pero tanto, y bueno, ahí viene el problema. Y encima un plan de negocios fallido. Entonces, un endeudamiento enorme sobre un plan de negocios incorrecto da como resultado que la petrolera argentina hoy, con todos sus yacimientos, potencialidades, recursos humanos, edificios, mercado, vale 1.500 millones de dólares. Claro, para nosotros parecería que eso es una enormidad de plata, pero de ninguna manera. De ninguna manera. Imagínense que cuando Kicillof decide comprar la mitad de YPF a Repsol, que era lo que Repsol tenía, le vende el 51% de las acciones, el otro 49% cotiza como toda empresa de oferta pública, en este caso en el mercado de Nueva York, paga 5.000 millones, valor presente neto, como le dio bonos a futuro, el Tesoro va a terminar pagando con los intereses implícitos en esos bonos a largo plazo cerca de 8.000, por la mitad de la compañía, 51%. Y ahora vale 1.500 toda la compañía. Bueno, estos desórdenes que se producen van indicando cómo estamos. Lo demás son cosas que se dicen. El presidente puede decir lo que quiera, pero esta es la realidad objetiva. Y esto pasa en todas las compañías de la Argentina. En todas. Todas las compañías de la Argentina hoy valen muchísimo menos. Y esto es la depresión económica. Porque a futuro no hay rentabilidad. Entonces, si una compañía se vende, entre otros criterios,
por lo que puede llegar a facturar en los próximos años, y lo que puede facturar en los próximos años está dado por un mercado que va a la baja, y bueno, el precio de la compañía va a la baja. Y si eso pasa en toda en la economía, y eso es la depresión. A esto nos vamos a enfrentar, y si Alberto Fernández no cambia, sí. ¿Y hay posibilidad de que Alberto Fernández cambie? Y a esta altura del partido parecería que no. Él se autopercibe exitoso. Por eso escribió esas 20 verdades albertianas, donde la primera es: resolvimos el hambre en la Argentina a pesar que destruyó la economía. Pero como entonces el hambre devenía de que faltaba entregar una tarjeta, como él mismo mencionó, no, está claro que el hambre no es falta de plata, mucho menos de una tarjeta, es falta de los alimentos necesarios para que esas familias que hoy no comen, coman. Pero como si producimos menos alimentos, entonces si había hambre cuando llegó Macri y ahora bajo Alberto Fernández todavía la industria produjo menos alimentos, ¿cómo es que? Bueno, no, está claro que el presidente está equivocado. Solamente en eso, no, está equivocado especialmente en la política económica. No hay una sola decisión que haya sido tomada por el gobierno que haya servido a los sectores populares. Pero ¿cómo? El IEF, el ATP, el esfuerzo que dicen que hizo el Estado. Mire, eso fue solo imprimir plata. Imagínense que eso va a ser hacer buena economía. Es absolutamente ridículo. Por el otro lado, se deterioró la producción y también se deterioró enormemente la inversión. En el año 2021, la dotación de capital que tiene la Argentina, cuando uno cuente la cantidad de máquinas y de recursos para producir, son menores que cuando empezó el 2020. ¿Y qué pasó con todo eso? Y se destruyó y no se repuso. Se destruyó y no se repuso. Y entonces la Argentina no solo se achicó en el flujo que tiene que ver con la cantidad de productos que salen de las máquinas y de sus tierras y de sus recursos naturales, etcétera, etcétera, sino que se achicaron esos recursos que había para hacer producción. O sea, la relación stock-flujo, flujo sería la producción y stock sería el capital que permite esa producción, es menor. Y entonces estamos ante una situación inédita. Nunca pasó que la Argentina solamente invirtiera el 10-11% de su PBI, porque por lo menos necesita un 15-16% para reponer lo que en el periodo anterior se destruyó para hacer la producción. Se gasta, se destruye, queda obsoleto, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces hay un 15-16% del PBI que se necesita para reponer el stock de capital que precisa la producción, que es la armoniosa conjunción, dada una tecnología determinada, como decimos los peronistas, la tecnología conveniente, entre el capital, el trabajo y los recursos naturales, fundamentalmente la tierra, a través de las empresas, a través del sector privado, a través de los empresarios, que son los que convocan a organizar la producción a los trabajadores. De ahí la mancomunión entre los dirigentes sindicales, expresión de los trabajadores organizados, y los empresarios. Y eso conforman el sector privado, defendido por siempre por el peronismo.
Y esa armonía entre el capital y el trabajo es la que tiene que procurar el Estado. Pero esa armonía implica la correcta administración de los recursos tendiendo al crecimiento de la economía, no al decrecimiento. Esto significa que periodo a periodo haya más capital y por lo tanto más posibilidades de producir. Y que esa producción justamente distribuida genere un pueblo feliz. Ese es el ABC de la economía peronista, todo al revés de lo que hizo Alberto Fernández y que lamentablemente va a seguir haciendo. Y entonces, como decía el general Perón, la única verdad es la realidad. Y se va a terminar imponiendo, y sí, se va a terminar imponiendo desde los propios hechos económicos o de los hechos políticos el día de las elecciones, tal cual se le impuso a Macri en aquel agosto, donde no quería dar los resultados electorales el día de las PASO, porque eran unos resultados que no los podía creer. Bueno, lo mismo va a acontecer aquí. La realidad se va a terminar imponiendo. Y entonces los peronistas nos tenemos que organizar. Nos vamos a organizar para dar una sorpresa en estas elecciones. Y esto es lo que estamos haciendo, y esto es lo que estamos haciendo. Por eso nos estamos organizando con principios y valores en principios y valores. Esta herramienta electoral del Movimiento Nacional Justicialista. Itia, nos vemos la próxima.